Hola compañeros, hoy les hablaremos sobre la traducción administrativa. Este tema será presentado por Shannon Acosta Julián, Díaz García Fernanda y su servidor Castro Gutiérrez Rubén. Ahora, comencemos por ¿qué es la traducción administrativa? La traducción administrativa, que es una traducción especializada, se refiere a aquellos textos usados por empresas y organizaciones en sus actividades diarias de gestión, es decir, son textos utilizados en el sector empresarial. Gira en torno a los documentos oficiales que cada individuo posee sobre su información o vida, y dan fe o dejan constancia de ello. Por ejemplo, actas, tales como de nacimiento, defunción, matrimonio, etc. También certificados. Estos pueden ser de propiedad, de estudio, de salud, de apostillas, etc. Títulos, tales como de propiedad, de vehículos, etc. Identificaciones, tales como pasaporte, el INE, una licencia de manejo, la visa, etc. También hay ciertos documentos para particulares que precisan de este tipo de traducciones, tales como los certificados de empadronamiento o las acreditaciones del NIF. El NIF es el acrónimo de Normas de Información Financiera. Ahora, hablemos de sus características generales. Cuando se habla de este tipo de traducciones, una de las primeras que nos vienen a la cabeza son las traducciones de contratos y de documentos oficiales. Pero lo cierto es que existen muchas clases más. Las traducciones administrativas más usuales suelen ser actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, GMPs, certificados de libre gravamen y de análisis, ISOs, cartas de distribución y facturas, cartas de antecedentes no penales, documentación escolar, tales como certificados, títulos profesionales, maestrías, doctorados y currículums, credenciales de identificación, tales como la INE, la licencia de conducir, el pasaporte y la visa, documentos financieros y bancarios, como estados bancarios, estados financieros, facturas, dictámenes y auditorías, documentos societarios tales como el acta constitutiva, estatus, actas de asambleas de accionistas, poderes, etc. Y por último, apostillas. También nos podemos llegar a encontrar con contratos, certificaciones o notificaciones de pago, circulares, cartas de agradecimiento, memorandos, cartas de cobro, cartas de pedido, boletines, certificados de empadronamiento, situación de cotización de la seguridad social, todo tipo de formularios, declaraciones del IRPF, declaraciones de IVA, declaraciones del IBI, certificaciones fiscales y tributarias, acreditaciones del CIF o el NIF, provisionales o definitivas. También cabe destacar que gracias a los movimientos migratorios, nuestra sociedad es cada vez más intercultural e interracial, por lo que los documentos de las administraciones y organismos públicos tienen que estar redactados en diferentes idiomas, esto con el fin de que todas las personas que los necesiten sepan qué información le están pidiendo o qué formulario tienen que rellenar. Algunas otras características que puede llegar a presentar la traducción administrativa es que presentan una estructura rígida, son fáciles de comprender, pues se procura el uso de sintaxis sencilla para su redacción, tienen un registro estándar, es decir que son formales pero sin llegar a un registro elevado, utilizan un tono neutro, generalmente son impersonales, hace uso de la voz activa y tienen objetividad. Continuando con otras características particulares del área de especialización de la que estamos hablando, que en este caso es la traducción administrativa, tenemos al emisor y receptor. Estas partes son de suma importancia y en un momento descubriremos por qué. Primero que nada, el emisor es la persona que transmite información con un objetivo específico. En este caso sería transmitir o aportar
algún dato o tipo de información. Esto también puede incluir hechos. Y su importancia radica en que el emisor es el que se encarga prácticamente de iniciar este proceso de transmisión de un mensaje, el cual va a recibir la otra parte de nuestra ecuación, es decir, el receptor, en este caso. Y el receptor es el individuo que se encarga de recibir el mensaje emitido por el emisor y posteriormente descifrar lo que lleva este mensaje. Y en este caso, aplicándonos a la traducción especializada que fue asignada a este equipo, podemos asumir que el emisor del mensaje va a ser un organismo de administración o algún otro órgano gubernamental o de esas índoles, pues este tipo de traducción se dedica a realizar traducción de documentos como identificaciones, actas de nacimiento y otros que son específicos, más bien que contienen información de un ciudadano determinado. Y por otro lado, el receptor sería el ciudadano al que va dirigido de forma particular o algún otro órgano administrativo al que se le desea presentar este tipo de documentos traducidos, ya sea por algún tipo de trámite o cualquier otro proceso legal, por ejemplo. Continuamos con la función comunicativa que tienen estos tipos de textos. Primero que nada, tenemos que entender qué es una función comunicativa. Y esto es pues la tarea o el rol que los enunciados y expresiones de un lenguaje pueden necesitar o pueden tener como requerimientos durante nuestro proceso de comunicación. Y a veces esto puede implicar que se tenga en cuenta la intención, o más bien siempre se tiene que procurar que el traductor tenga en cuenta la intención del hablante y todo el intercambio comunicativo que va a desarrollarse y también los fines que desean tenerse con este texto, o sea, el fin que se persigue al realizar esa traducción. La función referencial o informativa consiste en que se transmita un saber, conocimiento o algún tipo de información sobre el objeto o la idea. Y eso es lo que se busca en una traducción administrativa, es decir, se busca que persona A, o sea, el emisor, dé a conocer la información de un documento como una credencial en la lengua del receptor. Este tipo de función la podemos apreciar en documentos como son los contratos, las actas de nacimiento, actas de matrimonio, de divorcio, de función, certificados, cartas de antecedentes penales o no penales y otros textos de carácter formal que pueden utilizar empresas administrativas como ya serían instituciones públicas, por ejemplo, INE, Palacio de Gobierno, consulados. Y otro como punto de este tipo de función que debe procurar es que se debe de garantizar que los textos o traducciones sean siempre claros y objetivos. A continuación tenemos las jergas, las cuales se definirían como un tipo de lenguaje específico que utilizan integrantes de un determinado grupo, ya sea social, profesional o de algún otro tipo, y estas se desarrollan para nombrar con exactitud procedimientos o instrumentos que usan en algún tipo de profesión, por ejemplo,
La importancia de las jergas podría ser comprender o garantizar la comprensión de términos utilizados para desarrollar o para llevar a cabo una profesión. Y también podemos notar que estas son muy utilizadas, pues existen diccionarios sobre jergas, tanto digitales como físicos. Luego, podemos observar que en este tipo de traducción la redacción de los textos es o contendrá las siguientes cualidades. La primera sería el uso de un lenguaje de tipo culto, pero que no sea excesivo y que sea comprensible para el ciudadano promedio, pues él es generalmente el receptor de este tipo de textos. La segunda característica sería el uso de palabras comunes, pero nunca vulgares. Y esto no significa que excluyan de manera estricta los términos técnicos, al contrario, a veces pueden requerirlos. Y como tercera característica es que tercera cualidad es que siempre deben de tener una terminología unitaria en el texto, es decir, si se va a seguir usando esta jerga específica, se tiene que mantener durante todo el texto. No puedes decir en el primer párrafo sí y en el siguiente hablo con muchos tecnicismos y un lenguaje que solo podrían entender abogados o alguien de ese gremio. Después seguimos con el tono. Primero que nada, para saber del tono hay que saber a quién está dirigido el público que va a recibir este contenido. Y hay que pensar en ayudar a mejorar la calidad y la claridad del texto que vamos a traducir. Otra cosa que hay que tener en mente a la hora de determinar el tono es tener una buena comunicación con la empresa que nos contrate como traductores o la empresa de traducción que nos haga nuestra traducción. Pues de lo contrario, eso va a ser o va a jugar un punto en contra, va a ser hasta cierto punto una limitante a la hora de realizar nuestra traducción y nos va a implicar que nuestro texto no esté redactado de manera propia. Y generalmente en este tipo de textos se necesita mantener un tono neutro para poder mantener la coherencia y que pueda ser comprensible para el público que lo necesita. Y si bien con este tipo de tono nuestro resultado no va a estar enfocado precisamente al público con una precisión exacta, no va a ofenderlos de manera que conflictúe la entrega, es decir, no va a generar ningún tipo de conflicto, no va a confundir al lector, no va a confundir al receptor o similar. Y como ejemplo podríamos leer lo siguiente: en nombre del Estado libre y soberano se extiende el presente certificado en la ciudad de Tabasco el día 2 de enero de 2022. Como se puede percibir, no hay ninguna forma posible de que podamos confundir que este certificado se expidió el 2 de julio del presente año, porque claramente el enunciado expresa que se hizo el 2 de enero e incluso tampoco podríamos confundir que se expidió en Tijuana, porque dice la ciudad de Tabasco expide el presente certificado. Eso es lo que se quiere procurar cuando se utiliza el tono. Ahora vamos con las técnicas de traducción más utilizadas en este tipo de documentos. Primero tenemos el calco.
comprensión lingüística, equivalencia acuñada, préstamo y traducción literal. ¿En qué consiste el calco? Pues este tipo de técnica se trata de traducir literalmente una palabra o un sintagma que pertenece a una lengua extranjera, y este puede ser de manera léxica y o estructural. Luego tenemos la comprensión lingüística, que es cuando resumimos o sintetizamos elementos lingüísticos. Este tipo de técnica se usa para documentos como podemos observar en nuestras INES, donde se hacen las cosas de manera más precisa y corta, debido al espacio principalmente. Por otro lado, tenemos la equivalencia acuñada, que es cuando se utiliza alguna expresión o término reconocido por su uso lingüístico o por el diccionario. Y este se usa como equivalente en la lengua meta. A continuación tenemos el préstamo, que pues es integrar tal cual, sin ningún cambio, ni equivalencia, ni otro tipo de traducción, una palabra o expresión que pertenece a otra lengua o que está en otra lengua. Por último, tocamos la traducción literal. Esta también se conoce como metafrase y consiste en traducir un texto palabra por palabra. Y creo que ya lo sabemos, pero es una técnica muy usada generalmente cuando dos lenguas tienen correspondencia en su estructura y su significantes, permitiendo que así el texto conserve su sintaxis, estilo y el sentido original. Pero esta técnica también tiene como un punto malo, que sería que a veces no todas las palabras o frases se pueden traducir literalmente de una lengua a otra, porque a veces esta traducción no respeta en su totalidad el significado. Y ahora veremos los ejemplos. En esta tabla tenemos 3 columnas. En la primera tenemos el término origen, en la segunda la técnica aplicable, y en la tercera sería el resultado en el texto meta. Y el ejemplo sería groom and bride en un acta de matrimonio. Y primero en el calco sería novio y novia. Después en la compresión lingüística, sería contrayentes. En la perspectiva de equivalencia acuñada sería contrayente 1 y contrayente 2, contrayente A y contrayente B, o el contrayente y la contrayente. Después tendríamos contrayente 1 y contrayente 2, contrayente A y contrayente B. Con amplificación sería en el ordenamiento jurídico de la cultura origen, las denominaciones conllevan la marca de género masculino y femenino respectivamente. En la siguiente tabla tenemos igual organizada en 3 columnas, pero en este caso el ejemplo es maiden surname, y en el calco sería apellido de doncella o solterona. En el préstamo más equivalencia acuñada sería maiden surname o apellido de soltera, y solo en equivalencia acuñada sería apellido de soltera. Después, como ejemplo para la compresión lingüística, se traduce: I hereby certify that the particulars entered above are true to the best of my knowledge and belief. Y luego sería como: por la presente certifico que la información consignada anteriormente es cierta.
Ahora hablemos de los consejos y recomendaciones para su traducción y documentación. Primero, hay que ser coherente con la elección de palabras a lo largo de la traducción y mantener el mismo tratamiento y las concordancias con los verbos y los pronombres a lo largo de todo el texto. El uso de los verbos en el tiempo adecuado contribuye a conseguir que el escrito sea preciso, claro y objetivo, como se requiere en estos documentos. Una buena comunicación entre el cliente y la empresa de traducción o el traductor. Al escribir el texto, es preferible evitar el uso de gerundios cuando se desea expresar posterioridad o consecuencia, y cuando equivale al adjetivo de un nombre. Procura que el mensaje sea claro. Promover el uso del lenguaje culto, cuidando que a su vez sea fácil de comprender para el ciudadano promedio. Evitar extranjerismos y cualquier otro tipo de construcciones lingüísticas inusuales. Procurar mantener una terminología unitaria en el texto. Para decir la misma cosa, siempre utilizar la misma o mismas palabras. Evitar la ambigüedad y ante cualquier posible duda de ortografía o gramática, consultar diccionarios, enciclopedias u otros recursos disponibles. Ahora pasamos con los problemas y las dificultades que se encuentran en la traducción. A la hora de realizar la traducción, ya sea el traductor experto o en formación, este llega a encontrar problemas que los llega a abordar de manera diferente a la hora de realizar el encargo. A la hora de que se definan estos problemas y dificultades de la traducción, se debe tener en cuenta en todo momento si el traductor es experto o está en proceso de formación y en qué nivel se encuentra, ya que esto llega a influir inevitablemente en el proceso de la sistematización de problemas de traducción, así como los criterios que llegamos a tener en la resolución de problemas. El primer problema sería el lingüístico. Estos están relacionados con el código lingüístico, que están en el plano léxico, léxico no especializado y en el morfosintáctico. Alguna posible solución es mantener el sentido, así como su valor comunicativo y la sintaxis de los textos. También se puede utilizar la estructuración, donde se encuentran y se descubren y activan similitudes con la lengua. Los problemas textuales son problemas que están relacionados con cuestiones de coherencia, progresión temática, la cohesión, imágenes, tipologías textuales, la perspectiva, el estilo, el tono, etc. Alguna posible solución es que se realicen chequeos consecutivos, ya sea por uno mismo o por los colaboradores del encargo. Ahora encontramos problemas culturales, que estos remiten a cuestiones culturales, las presuposiciones, que llegan a estar relacionadas con los valores, los mitos, sus percepciones, creencias y comportamientos y sus representaciones textuales, así como las diferencias culturales de estos. Una posible solución es investigar y analizar la interculturalidad, así como realizar anotaciones relevantes sobre la lengua meta, sus creencias y valores. Por último tenemos los problemas pragmáticos. Son problemas relacionados con la función del texto, la intención con la que se llega a producir, con los derivados del encargo de traducción, las características del receptor del texto, el contexto en el que se llega a efectuar la traducción y el espacio y formato del texto. Una posible solución es donde aquí llega a entrar la elección de varios sinónimos, realizar cambios relevantes para que se llegue a conseguir los efectos que el uso de la lengua original llega a ocasionar. Ahora encontramos las dificultades que son textuales, donde están la complejidad del léxico, complejidad de la sintaxis, elementos no verbales, los defectos, las competenciales o de competencia, que es la falta del dominio de la lengua o la cultura de origen, falta de conocimiento sobre el tema,
Los profesionales. Estos llegan a ser la falta de encargo, el encargo poco preciso o demasiado complejo, al cliente no se le llega a contactar, y las técnicas. En ellas se encuentran las faltas de diccionarios y recursos traductológicos, el plazo llega a ser muy corto, no hay acceso a internet o a la base de datos. Ahora bien, antes de pasar a comparar el siguiente texto, voy a presentar algunas diferencias que se pueden encontrar entre el texto original y el texto meta. En ellas se deben de respetar las normas ortográficas y ortotipográficas, las sintácticas y de puntuación de la lengua de destino. Uno de los criterios que pueden cumplirse fácilmente es el relativo a los números, las fechas y los nombres propios. El formato, que son relativas a imágenes, gráficas y esquemas que a menudo contienen los textos de origen. Además que en algunos casos también hay que ocuparse de su maquetación. Es importante que los traductores lleguen a traducir a su lengua materna, ya que puede ser muy difícil dominar una lengua que se aprende cuando ya son adultos, al mismo nivel que tenemos la dominación de la lengua materna. Y por otra parte es fundamental conocer bien el tema que se llega a traducir. Y por último sería tratar de la traducción de los documentos al menos con el mismo esmero con el que se llega a tratar la producción de textos originales. Esto quiere decir que si el texto de origen se ha escrito siguiendo unas pautas de calidad. Ahora bien, vamos a analizar el siguiente documento, que es una macroestructura del contrato de compraventa en inglés y en español. En primer lugar, encontramos que el contrato en inglés comienza por el nombre del contrato. En español, este se tiene que esperar poniéndolo al último exponendo. El contrato redactado en inglés llega a incluir al principio, bajo la palabra de contract, el número que identifica a este contrato. En español esto no llega a ser habitual. En español se indica el lugar de celebración del contrato y en inglés no. En el apartado de interviene no aparece como tal en el apartado en el contrato de inglés. Las palabras y las fórmulas escritas en letras versales en los documentos jurídicos en español y en inglés no tienen el significado del diccionario de esas palabras. Ahora bien, pasamos a los exponendos. Aquí se puede encontrar el nombre del contrato en español, que llegaría a aparecer en la primera línea del documento de inglés. El clausulado. La diferencia más importante que llega a residir en la costumbre del inglés de dar un nombre a cada tipo de cláusula, en tanto que en español no se suele hacer, aunque raramente hay una denominación para este tipo de cláusula. Y la fórmula de conclusión, en esta parte no presenta problemas especiales, aunque el traductor puede optar por las siguientes tres opciones, que sería la omisión de la parte puramente formulaica y sin valor jurídico, la traducción literal y la sustitución de la totalidad de la fórmula por la habitual en la lengua de la traducción, con los pequeños ajustes de traducción que lleguen a ser necesarios. Por último, hablaremos sobre las técnicas y los métodos empleados, así como los errores que se llegan a encontrar en la traducción. En primer lugar tenemos la traducción literal, que es aplicable cuando entre las dos lenguas existe una correspondencia previa de estructura e impera una equivalencia exacta entre las distintas palabras. El préstamo, que consiste en utilizar una palabra o su expresión del texto original exactamente igual al texto meta. La idea del préstamo es reproducir tal cual la expresión del texto original en el texto meta. El calco consiste en traducir literalmente los elementos que componen un sintagma para evitar caer en los extranjerismos. Es un
una especie de préstamo en la que se toma prestado el sintagma del idioma de origen, pero que se llegan a traducir literalmente los elementos que lo componen. La transposición, que cambia de categoría gramatical una parte de la oración sin que llegue a alterar su significado general. La modulación es cuando se produce un cambio en la base conceptual de un término, es decir, sin alterar su sentido. Ahora la equivalencia se refiere cuando se intenta producir una misma situación mediante recursos estilísticos y estructurales que son completamente distintos. También se le llega a conocer como sustitución cultural o equivalente cultural, que consiste en traducir elementos culturales del idioma de origen por otros que se adapten a la cultura del idioma meta. Por último tenemos la sinonimia léxica, que se refiere cuando el traductor opta por una solución de traducción en la lengua de destino que no llega a coincidir exactamente, pero que llega a tener una aproximación al idioma de partida. Ahora pasamos a los métodos. En primer lugar tenemos el método interpretativo comunicativo. El uso de este método en la traducción llega a conservar la misma finalidad que el texto de origen. Se persigue que la traducción llegue a tener el mismo efecto en el lector, así como lo tuvo con el texto original. El método literal se reproduce el sistema lingüístico del texto de origen tal cual, pero llegándolo a reconvertir literalmente los elementos lingüísticos que lo llegan a componer. Esta traducción se llega a ajustar palabra por palabra, sintagma por sintagma, frase por frase, a la morfología y la sintaxis del texto original. El método libre. En este se llega a alejar completamente la estructura formal del texto de origen para que el traductor lo transmita de una manera libre el mensaje del autor de este texto original. Y el método filológico. Se trata de una traducción crítica con fines literarios o documentales. Ahora bien, pasamos con los errores. En primer lugar tenemos la omisión. Esta llega a ser la omisión de una simple palabra, frase o párrafo que llega a generar desconfianza y que la traducción llega a perder total calidad y no sea fiel al texto original. Los calcos, que existen tres tipos: el calco léxico, tipográfico y sintáctico. Los falsos sentidos. Llega a ser un error de traducción muy grave. Esto quiere decir decir algo que no es lo que pone originalmente. Aquí es donde nos damos cuenta que el traductor no tiene un nivel del idioma o experiencia suficiente para que se realice la traducción de manera correcta. A este también se le puede llamar como contrasentido. Los falsos amigos. Son palabras que, a pesar de pertenecer a dos lenguas distintas, llegan a presentar una semejanza en la forma, mientras que el significado llega a ser completamente diferente. Un ejemplo sería library, que lo traducen erróneamente por librería, cuando es biblioteca. La ortografía. Un error de traducción grafal y que les puede llegar a costar la reputación a los traductores. Pero también se puede presentar como un simple error humano. Estilo poco natural. Este llega a ser muy habitual en personas que traducen y no llegan a contar con un dominio de los dos idiomas que se deben de tener a la hora de traducir, y que tampoco se llega a contar con la habilidad de traducir, y que a la hora de entregar el documento no sea con la calidad que se espera de nosotros. La ambigüedad se puede entender cuando algo en dos o más sentidos ya han sido hechos al mismo tiempo. En algunas ocasiones se debe presentar la información
de manera literal, es decir, como está dicha y no como la llegamos a interpretar. Y en otros casos debemos de ser lo menos literal posible para que el lector lo llegue a interpretar. Siguiente tenemos los factores extralingüísticos. Para que se llegue a hacer una traducción de calidad, debemos de contar con información sobre el contexto del texto original. Es decir, un texto ya traducido en otro idioma, terminología empleada por la compañía, que denominan determinados conceptos de su sector, sus características culturales del país donde se llega a utilizar esta traducción. Ya una vez visto todo lo anterior, llegamos a la conclusión general. La importancia de la traducción administrativa está a la par de todos los tipos de traducción existentes, y esto se debe a que día tras día realizamos trámites de este tipo alrededor de todo el mundo, y en muchas ocasiones se requiere de la traducción de estos documentos, dado que se pueden solicitar en lugares donde no comprendemos el idioma, y al ser documentos de gran importancia, como por ejemplo un contrato o un certificado, necesitamos asesorarnos de lo que firmamos o damos por sentado. Existen varias agencias que se dedican a la traducción de este tipo de documentos de una manera profesional y certificada. Te recomendamos que si llegas a necesitar de este tipo de traducciones, recurras a una de estas agencias certificadas para que tengas una traducción de gran calidad.